Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este capítulo 58 del profeta Isaías, es evidente que escuchamos un llamado claro, muy claro de parte del Señor a la conversión del corazón. De hecho, la Iglesia misma nos aclara eso y nos dice que la conversión que el Señor espera de parte de nosotros es una conversión desde el corazón, desde lo más profundo e íntimo de nuestro ser. No son los actos externos, no son las obras externas, es verdaderamente la rectitud y la pureza del corazón que busca a Dios con toda la intensidad de sus fuerzas, con toda la intensidad del interior, y que Dios se convierte en el primero, en el único y en el absoluto para nosotros. Esa es precisamente la luz que el Señor quiere que brille en el mundo. Esa es la luz que el Señor quiere que brille en la Iglesia, en donde verdaderamente los cristianos, que nos decimos cristianos católicos, estemos buscando a Dios con todo el ardor de nuestro corazón, a Él y solamente a Él. Y no tengamos nuestra expectativa, nuestra confianza, nuestra esperanza en ningún otro bien más que en Dios. Que no tengamos nuestra esperanza en ningún otro resultado temporal de este mundo, más que en la promesa que el Señor nos está haciendo de salvación. El Papa Benedicto XVI se esforzó muchísimo durante todo su ministerio, tanto sacerdotal como episcopal y petrino, por llevar a la humanidad entera, llevar a la Iglesia a beber, a encontrarse con esta luz, y después transmitir esta luz del Señor, porque es la única luz que nos produce confianza. A uno le da escalofrío pensar que dentro de todas estas orientaciones que hay, no solo a nivel mundial, sino dentro de la misma Iglesia, estén conduciendo la esperanza del ser humano a confiar en las criaturas. Y los hombres se estén presentando como los nuevos mesías de este tiempo, aún dentro de la Iglesia, y algunos estén logrando hacer dependientes a la gente de una liberación histórica y humana, cuando la verdadera liberación, la verdadera salvación que necesitamos los seres humanos, viene del Señor. No hay otro, es que no existe nadie en esta tierra que nos pueda cuidar a nosotros, nadie. No hay ningún ser humano, por muy bueno que sea, que nos pueda conservar, que nos pueda proteger, que nos pueda ayudar. Ni siquiera nuestros papás, siendo tan buenos y amándonos tanto como nos aman, ninguno de ellos tiene la suficiente capacidad para darnos la protección
que solamente Dios nos puede dar. Y por eso nosotros no podemos dejarnos engañar. No existe nadie en esta tierra que pueda suplantar la protección paternal y amorosa del Señor. No existe. No existe, y Dios nunca lo decretó así. Es más, cuando Dios escoge instrumentos, nunca quiso que los instrumentos lo suplantaran a Él. Y cuando algunos instrumentos quisieron suplantarlo, les fue muy mal. Les fue muy mal. Porque Dios es celoso con eso. La protección de la criatura, de sus hijos, de nosotros sus hijos, es una protección que le corresponde solamente al Señor. Y por eso nos llama a una conversión. La conversión total es eso. Decir que solamente Dios es mi protector, que Dios es mi refugio, que Dios es la única fuente de amor que yo necesito y donde voy, recurro y busco y encuentro todo lo que necesito para mi vida. Pero ya la humanidad se ha cerrado para esto. Y dentro de la iglesia muchos de nosotros nos cerramos a esto, porque perdimos el horizonte de la esencia de nuestra fe cristiana. A mí me impacta, por ejemplo, como sacerdote, a veces mucha gente lo hacen inconscientemente, yo sé que lo hacen inconscientemente, pero con ese afán de cuidarlo a uno, le hacen más daño que bien, porque el único que a mí me puede proteger es el Señor, nadie más. Y Dios es celoso conmigo, el Padre Omar, celoso conmigo porque soy su hijo, celoso conmigo porque soy su consagrado, celoso conmigo porque soy su sacerdote. Yo no soy sacerdote de nadie más que del Señor, y presto un servicio a través de la iglesia. Yo soy hijo, pero hijo de Dios. Y por eso Dios hoy nos llama a todos a una conversión radical, volver a redescubrirlo a Él como el único Padre, como la única fuente de luz, como la única fuente del amor, porque no existe más. Se lo dice a Jeremías: ustedes me cambiaron a mí, el manantial de aguas vivas, por cisternas vacías. ¿Y dónde está yendo la gente a beber? ¿A dónde se está dirigiendo? ¿De qué se está haciendo dependiente la gente? Miren, hoy tenemos una humanidad más susceptible que antes. Mucho más susceptible. La gente se hiere y se molesta porque de repente uno no resulta respondiendo, uno humanamente no resulta respondiendo a las necesidades de ellos. Y se sienten heridos por eso. Como si nosotros tuviéramos que responder a las necesidades tan profundas y fuertes que tiene el corazón humano. San Agustín lo dice claramente: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. El único que le produce satisfacción a nuestro corazón y le hace sentirse verdaderamente amado es el Señor. No hay nadie más. Y esa ha sido la voz profética que ha retumbado durante estos últimos años en la iglesia. Lo hizo el Papa Benedicto XVI una y otra vez, tratando de conducirnos a esa única fuente del amor que es Dios. Porque el paganismo que estamos viviendo hoy es que ya idolatramos la criatura y ya somos dependientes de la criatura, aún dentro de la iglesia. Pareciese que nosotros no pudiésemos vivir sin el afecto, sin la correspondencia, sin la valoración de las criaturas. Y parece que nos muriéramos sin eso. Y la gente se está muriendo sin eso, ¿sí? Se está entrando en un nivel de desesperación muy alto, como si las criaturas tuvieran lo que nosotros necesitamos. No. Y por eso el Señor se resiste en este capítulo 58 de Isaías a escuchar la oración del pueblo. Es que Él está haciendo un reproche y dice que de nada les han servido sus ayunos, que elevan. Cuando se lean este capítulo 58 completico, el Señor dice: ustedes vienen y me oran y yo no los escucho. ¿Por qué? Porque ustedes no se quieren convertir, me buscan para que les haga favores. Solamente cuando necesitan favores,
ahí sí me buscan. Buscamos a Dios como medio y no como fin, nos enseña la Iglesia. El catecismo precisamente nos advierte de eso en la vida espiritual y en las plegarias que nosotros dirigimos al Señor, que muchas veces nuestras plegarias no son correspondidas por el cielo, porque buscamos a Dios como medio y no como fin. ¿Qué significa eso? Que cada que recurrimos al Señor es como un botiquín, ¿sí? Para que me cure de esta enfermedad, para que me sane, para que me dé este bien material, para que me ayude con esta persona que yo no he podido, y no buscamos a Dios como fin. ¿Qué es buscar a Dios como fin? Señor, vengo a buscarte porque yo no puedo vivir sin ti, porque yo necesito de ti, porque tú eres el único sustento de mi vida, porque mi vida sin ti no tiene razón de ser. Eso es buscar a Dios como fin, porque tú eres el único que verdaderamente le produce paz a mi corazón, le produce estabilidad. Eso es buscar a Dios como fin. Hay gente que se atreve a venir al sagrario a pedir el castigo para los demás. ¿Ustedes creen que esas oraciones van a ser escuchadas cuando Dios nos quiere salvar a todos? Cuando quiere que experimentemos todos la gracia de su amor. Hoy, por ejemplo, la gente, eso se ve dentro de la iglesia, es un espectáculo en la vida espiritual, que se comienza a buscar al Señor donde hay cosas más extraordinarias, espectaculares, donde hay sensaciones, ¿sí? Pero no porque estemos buscando a Dios como fin. Y ese es el llamado que el Señor le está haciendo al pueblo a través del profeta Isaías. ¿Cuándo los voy a escuchar? Cuando se conviertan en torno a mí y me busquen como fin, y después de buscarme a mí como fin, amen verdaderamente al prójimo y sean justos con el prójimo y no exploten al prójimo, porque es que no hay una ley superior para nosotros que la ley del amor, primero desde Dios y luego con el prójimo. Y por eso San Pablo dice que él no vino a presentar ese mensaje con la sabiduría de este mundo, ni con el respaldo material de la sabiduría humana, ni con la capacidad intelectual, que él vino a presentar este mensaje con la fuerza del Señor. Es urgente la conversión hoy. Es urgente y no podemos resistir y pelear contra este llamado que el Señor nos está haciendo. Si verdaderamente todos descubriéramos el amor de Dios, si verdaderamente todos nos encontráramos con la luz del Señor, el mundo estaría diferente, la iglesia sería diferente, las familias serían diferentes, todos viviríamos de manera diferente. El gran problema que estamos teniendo hoy en la humanidad, y por eso no tenemos paz en el corazón, por eso hay perturbación en muchos corazones, por eso hay gente que está tan afectada, porque no estamos buscando al Señor como fin, como nuestro único sustento, como nuestra única fuerza. Urge buscar esa luz. Y por eso es tan necesario que la luz del Señor brille en su palabra, en la Eucaristía, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Y una vez descubramos esa luz, hay que presentársela a los hombres, hay que mostrársela a los hombres. Miren, la humanidad cada vez va con mayor rapidez al caos. Y esto no está disminuyendo, esto está incrementando. La gente está al borde del suicidio, en la desesperación, los problemas que tienen las familias hoy son cada vez más fuertes, los niveles de drogadicción dentro de los jóvenes, ya no son jóvenes, de los niños que ya consumen, son cada vez más altos. La esclavitud en la impureza de parte de los niños al interno de la familia, esto es una cosa arrasadora y que está retumbando con muchísima fuerza, eso está arrasando y la gente no quiere ver eso. Yo como sacerdote no tengo que ver noticias para darme cuenta, aquí en el confesionario, en la gente que me escribe desesperada. ¿Y qué digo? ¿Que eso no está pasando? ¿Que eso no es real? Si yo lo escucho, lo veo. La gente que llega al borde del suicidio, de la desesperación.
porque no están descubriendo esta luz del Señor. Los matrimonios cada vez, la familia está en un caos cada vez más terrible. Y el Señor nos lo ha venido, es que nos está diciendo esto, siempre lo ha dicho. Pero ahora el Señor ya no sabe cómo más decírnoslo. El siglo XX fue un siglo de muchos fenómenos sobrenaturales en donde la Virgen se apareció, y apariciones muchas de ellas aprobadas por la Iglesia. De hecho, la Virgen no ha hablado tanto, ha sido muy sencilla, y nos ha advertido varias veces. Fátima, Akita, Japón, son apariciones aprobadas por la Iglesia. La Virgen hizo la advertencia y dijo: la humanidad va al caos. Y en la Iglesia no se ha querido escuchar porque algunos han llamado eso profetismo de calamidades. Bueno, sigamos ciegos para que vean. La Virgen se aparece en 1917 y le dice a los pastorcitos: mire, la situación está así, esto está delicado. Si no obedecen, si no se convierten rápidamente, porque el mensaje central del Fátima es el llamado a la conversión. Hay que dejar de ofender a Dios, que está siendo muy ofendido. Hay que dejar de ofenderlo. Y si no lo hacen, si no obedecen, va a venir una guerra peor que esto. Y lo dijo la Virgen, y así lo reconoció la Iglesia. Y 22 años después, estalla la Segunda Guerra Mundial, peor que la primera. La Virgen lo había advertido y había dado la solución para que eso no se diera, pero no se hizo caso, y la Virgen lo llamó, dijo: va a venir un castigo. Así lo llamó ella, y así lo publica la Congregación para la Doctrina de la Fe. La Iglesia misma nos ha advertido a través de los siglos que si nosotros no cambiamos y volvemos a Dios y nos convertimos a amar verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo, el desenlace de la humanidad va a ser muy tremendo. Pero la solución es sencilla. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Humilde y sencillamente decirle: Señor, yo me la he embarrado todo este tiempo, yo no he hecho las cosas bien, yo me he portado mal y no quiero seguir viviendo así. ¿Qué nos cuesta decirle eso al Señor? Ponernos de rodillas delante de Él y pedirle perdón. No hay súplica así que el Señor desprecie jamás. Y una conversión, un arrepentimiento de verdad. Señor, estoy dispuesto a no seguirte ofendiendo. Estoy dispuesto a no seguirte fallando, Señor. Estoy dispuesto a cambiar mi vida, no a seguir de la misma manera. ¿Qué nos cuesta hacer eso? No nos cuesta hacer nada, pero el diablo es astuto y nos sigue enganchando al mundo, y nos sigue enganchando a nosotros mismos, y nos sigue enganchando a la tiniebla. Y Dios nos sigue llamando a la luz, nos sigue llamando al amor, nos sigue llamando a estar junto a Él. Hoy, por ejemplo, dentro de la iglesia, tanta conversión que nos hace falta a nosotros los sacerdotes, tanta conversión que nos hace falta a nosotros los religiosos y las religiosas, y nos sentimos ofendidos porque nos digan que nos tenemos que convertir. Imagínense, hoy muchos laicos se sienten ofendidos porque el Señor nos dice que necesitamos convertirnos, y parece uno ver la escena donde está la mujer adúltera llevada por los fariseos y los sabios allí a los pies de Jesús. Esta mujer es culpable, y todos nos señalamos unos a otros. El culpable es porque así hacemos cuando estamos mal. Cuando no estamos bien interiormente, apuntamos y es allá. La culpa es de allá, la culpa es del otro, como Adán. Esta mujer que me diste por compañera, ¿cuál mujer? Fue él el que pecó. Fue él tenía la capacidad de decir no porque Dios se la había dado. ¿Cuál Eva? Fue él. Y Eva dijo: la serpiente. Y todos le echamos la culpa al demonio. Y el diablo feliz de protagonista en estos tiempos. La culpa es mía que no me he convertido. La culpa es mía que no tengo la suficiente humildad para reconocer delante del Señor que tengo que cambiar. El peor enemigo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. ¿Cuál diablo?
El diablo trabaja donde lo dejamos trabajar, pero es una cosa insignificante ante el poder de Dios. Con razón nos enseña la Iglesia, partiendo de la tradición de la Sagrada Escritura, que nada de lo que hay afuera es lo que hace impuro al hombre. Lo que hace malvado al hombre sale dentro de él mismo, porque en él se esconden todas esas pasiones desordenadas. Es que nos falta humildad, mucha humildad, para reconocer que hemos fallado. Y los niveles de soberbia en los que estamos hoy son muy altos. El humilde no se ofende porque el Señor le diga tienes que cambiar. ¿Quién de nosotros no tiene cosas que cambiar? Todos. Yo el primero. Y todos los días vengo a la Eucaristía buscando al Señor y pidiéndole que me ayude, porque con mis fuerzas no soy capaz. Yo no sé por qué nos molestamos. ¿Quién de nosotros es santo? ¿Quién está listo para la canonización? ¿Quién está listo? Y si nos hemos creído eso, pues estamos muy mal. ¿Mal? Mal porque la Iglesia todavía no ha canonizado en vida a nadie. A nadie. Y ese es uno de los engaños más grandes que podemos estar viviendo. Miren cómo se manifiesta esto hoy, porque con el lenguaje nosotros somos muy artificiosos con el lenguaje. No, yo soy un pecador, pero en las obras buscamos al Señor, que es el que nos convierte. Jeremías dice, Señor, conviérteme y me convertiré. En las obras nunca vamos a orar, a suplicarle al Señor. Tenemos tiempo para todo, ¿sí? ¿De qué nos sirve darnos golpes de pecho? ¿De qué nos sirve si no buscamos al Señor, que es el único que nos convierte? Ahí se manifiesta que a veces somos demasiado dialécticos para la vida cristiana, pero no buscamos al Señor. No hay ningún otro recurso más que nosotros podamos tener para el cambio de nuestro corazón que la gracia del Espíritu Santo. Y todos, hoy todos con urgencia, tanto dentro como fuera de la iglesia, necesitamos salir corriendo con urgencia a los pies del Señor. Y la ayuda más grande que nos podemos dar entre todos es motivarnos para buscar al Señor, para pedirle a Él que nos ayude, para recurrir a la Eucaristía, a suplicarle al Señor que nos dé verdaderamente la gracia de la conversión. Todos. Y esa es la ayuda más grande que nos podemos prestar los unos a los otros, porque todos necesitamos esta solución esperanzadora que nos está ofreciendo el cielo de la conversión. Y si nos convertimos, dice el Señor, que ahí sí escuchará nuestras súplicas, nuestros ruegos y nuestras plegarias. Hoy más que nunca hace falta esta conciencia de la conversión urgente. Y no nos dejemos incomodar por el diablo. ¿Por qué es el diablo? Cuando el Señor nos esté llamando al cambio, con humildad hay que reconocer que lo necesitamos, sin desesperarse, sin desanimarse, con serenidad, reconocer que lo necesitamos y que el Señor a todos nos abre las puertas de su misericordia. Y no nos dejemos engañar por tantas falacias que hay hoy. Tantas falacias. Miren, yo a veces escucho gente, sacerdotes, religiosos, laicos, Padre, es que el problema fue este. No, Padre. Padre, el problema soy yo, eres tú, Padre. Tú tienes que volver al Señor. Tú tienes que darte cuenta de la necesidad tan grande que tienes del Señor. Es que el problema fue de mi mujer, el problema fue de mi esposo, el problema es de el problema... No, el problema es mío, que necesito recurrir rápidamente al Señor buscando la gracia de la conversión. Y por eso tenemos que volver rápidamente al Señor. Si no están funcionando las cosas en mi vida bien, es porque me hace falta volver de corazón al Señor. Y por eso la Iglesia nos llama a una conversión de corazón. De corazón. Hoy no estamos bien. La humanidad no está bien. En la Iglesia no estamos bien.
Yo quisiera decir otra cosa diferente, pero no veo otra cosa diferente, ¿sí? Ojalá, qué rico, ese es mi deseo, ¿sí? Que todos estemos caminando a la par hacia el Señor, pero no es así. El Santísimo cada vez está más solo. En la Eucaristía cada vez la vivimos más de cualquier manera. La oración cada vez la hacemos más monótonamente, si es que la hacemos, pero no en esa urgencia del corazón de encontrar la gracia del Señor y la fuerza de su Espíritu para que nos transforme a nosotros y transforme a tantos que lo necesitamos. Qué diferente tendríamos hoy el mundo, qué diferente estarían nuestras familias, qué diferentes estarían nuestros entornos, si aceptáramos con humildad y sencillez el llamado que el Señor nos está haciendo, la invitación amorosa a la conversión. Y no hay ningún corazón que llegue contrito y humillado a pedirle perdón al Señor, ninguno que sea despreciado por el Señor, porque Dios no desprecia ningún corazón contrito. Derriba del trono a los soberbios, sí. Los humilla, sí. Y cuando nos subimos en pedestales de orgullo y de soberbia, nos humilla el Señor. Nos manda abajo, porque al Señor no le gusta la soberbia, el desprecio del corazón. Eso es del demonio. Y solamente el demonio puede brindar la capacidad del desprecio. Miremos si nuestros sentimientos sí se parecen a los del Señor. Mirémonos internamente si nuestros sentimientos para con los demás son como los de Jesús. Tengamos la osadía de mirarnos delante del Señor para darnos cuenta, a ver si el Señor mira así, a ver si el Señor siente así, a ver si el Señor piensa así como pensamos nosotros. Y miremoslo desde el Evangelio, desde su palabra, miremoslo desde su obrar. Por eso es tan importante que hoy nos miremos de cara al Señor, de cara a su palabra, de cara a su presencia. Él es nuestro único y gran espejo. Que el Señor nos ayude, que el Señor hoy, a través de esta Eucaristía, nos dé no solamente a nosotros, sino a toda la Iglesia y la humanidad, la gracia de ser humildes, de agachar nuestra cabeza delante de Él, no delante de las criaturas, delante del Señor, y sobre todo en la Eucaristía y en su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.